A propósito del comentarista Javier Hernández Bonet, que es reconocido en el país por su amplia trayectoria, pues hemos querido indagar acerca de la vida de él con su gran amigo Jorge Eliezer Campuzano, que es locutor a nivel nacional, también reconocido en el país. Bueno, Jorge Eliezer, ¿qué piensa acerca de su gran amigo que desde hace mucho tiempo pues han compartido diversas experiencias en este medio? Gracias, Nicolás. Hay que decir esto, lo de Javier habría que separarlo de la parte profesional y la parte personal. En la parte personal es un hombre incomparable como amigo, pues lo conozco porque empezó conmigo en la ciudad de Medellín, por allá por el año 73, 74, o sea, ya hace 40 años que tenemos la posibilidad de compartir y de sentirnos y de sentir la amistad. Es una persona que no tiene tacha en cuanto a la parte de amistad y es una persona que es capaz, lo dije el otro día, de sacarse el bocado de la boca por dárselo a alguien. Es una persona excelente, bueno como el pan, decía un hombre que conocimos una vez en Uruguay, un periodista que nos ayudó muchísimo y dijo: Javier es un muchacho bueno como el pan. Esa fue una frase que le acuñó a él. Y en la parte profesional ni se diga, porque no es fácil para uno venir de provincia, inicialmente de Manizales, luego a Medellín, y empezar a tener esa formación y casi que autodidacta. Él se fue formando de tal manera que llegó a ser lo que es hoy en día, un gran profesional. Para mí es un orgullo, al cabo de tantos años, poder compartir con él, de sentirme también respaldado profesionalmente por él, por lo que es él y por lo que hace Javier. ¿Por qué piensa que ha tenido tanta popularidad en la televisión Javier Hernández Bonet? Por una razón, antes que por su imagen, porque refleje bien, porque sea bien parecido, no sé, yo no sabría decirlo. Para mí no, es un ser humano normal. Pero lo que pasa es que Javier refleja una, su transparencia, su bonomonía, refleja lo buen elemento que es. Yo creo que la sonrisa del primero no es fingida, cuando él se ríe en televisión, por ejemplo, ¿no? Él le nace hacerlo. Entonces la gente asume eso como propio. Por eso yo estoy absolutamente seguro que esa calidad humana de Javier es la que él refleja en la parte profesional. Tiene las dos combinaciones y suman al tiempo algo realmente importante para él. ¿Cuál es la anécdota que recuerda a Javier Hernández Bonet que algún día lo hizo reír? No muchas, ¿no? Con Javier hemos tenido muchísimas, pero muchas. Un día contábamos una del día que estuvimos transmitiendo en Toulon, Francia. Fuimos a transmitir a Toulon el torneo invitacional, la primera vez que participó Colombia. Y llegamos a Toulon y de ahí después nos fuimos con Armando Moncada, con Carlos Antonio Vela, hicimos un grupo y nos fuimos para la Costa Azul. Caminamos por toda la Costa Azul y llegamos por allá a un sitio, a la playa de la Liberté. Es una playa nudista y había que empelotarse. Y entonces Javier y yo nos metimos allá al mar y en el mar nos quitamos la pantaloneta. Y cuando veníamos ya en cuero de allá para acá, un par de niños venían en pelotica, un par de infantes venían por la playa y se quedaron viéndonos a nosotros. No fuimos capaces. Nos devolvimos para la playa y para el mar y nos metimos la pantaloneta y ese fue debut y despedida nuestro como nudistas. No estábamos preparados para eso. Y bueno, y ahí como esa muchas otras que nos pasaron y las disfrutamos muchísimo. Por eso mismo, ¿no? Porque fue mi compañero de tantos años, tantos viajes, tantas experiencias a nivel nacional, internacional, que creo que nos hacemos cortos en el momento de referirnos a él. ¿Qué dicho o frase o eslogan lo identifica a Javier Hernández Bonet que usted diga ese es un sello personal de él? Yo no sé si él tenga como un sello, yo creo que lo que tiene es una característica como de ser analítico más bien, ¿no? Es muy analítico en el concepto. Entonces yo creo que eso es lo que lo marca él, pero una frase como por ejemplo Ricardo Henao, juego limpio, por favor, señor. Sí, no, Javier él nunca se pegó a esas frases, no sé por qué, nunca tuvo como una frase que lo identificara. Es más, en sus comienzos, pues obviamente venían todos de una escuela que era Javier Giraldo Neira, porque todos venían de Manizales y todos querían ser un poco Javier Giraldo Neira, pero no, Javier nunca tuvo
como una frase que lo identificara a él, no, no. ¿Cuál cree que fue aquella estrategia para obtener varios premios de periodismo que ha obtenido Javier? La sinceridad, la exigencia, porque es muy exigente. Usted lo ve, usted lo conoce, usted está ahí con nosotros, usted sabe cómo es él. Es una persona supremamente exigente. Y a veces la gente piensa que ser exigente es ser jodón. No, es todo lo contrario. Yo creo que ser exigente es una buena enseñanza para uno. Yo tuve maestros que me enseñaron muchísimo en mi profesión. A él seguramente se le exigió, yo le exigí mucho a Javier cuando él empezó conmigo, al punto de que alguna vez él le llegó quejándose de un dolor de cabeza a la transmisión y le dije, no váyase, no, pero no váyase, no, pues ya me mejoro, no váyase, no se quede en la transmisión. Entonces él dice que se le quedó grabado eso porque entendió que lo que había que hacer no era llegar quejándose a la transmisión, si no estaba bien, llamar, mire, no puedo porque estoy enfermo. Y si llegó con más o menos, a trabajar. Entonces, yo creo que ese tipo de exigencias son las que han caracterizado a Javier y ese ha sido el éxito de él. ¿Cómo analiza ese paso efímero de Javier Hernández Bonet en la política? Hombre, yo no creo que haya sido ni tan efímero, él lo pensó mucho. Y sobre todo me impactó el verle lo estudioso que fue para el tema, lo bien asesorado que estuvo del doctor Jorge Eliezer Castellanos, de otra serie de abogados, de otra serie de personas públicas que conocían mucho el tema. Y sobre todo que Javier lo que puso en práctica fue su imagen para escuchar a la gente. Y escuchar a la gente para tratar de, si llegaba al Senado, bueno, es que él todavía está en las puertas de llegar al Senado, de ayudarle a las gentes a salir adelante en muchas cosas, sobre todo en la parte deportiva. Yo creo que ustedes conocen, en Medellín, por ejemplo, en uno de los barrios marginados, un sacerdote que trabaja por allá con esa zona, les ayudó, él le ayudó tremendamente, Javier le ayudó y se le metió y se sorprendió de ver que gente que antes eran enemigos en común ellos, a través de los conceptos con Javier, de la amistad y de toda esa cosa, terminaron siendo un grupo de jugadores de fútbol en un barrio, unidos y amigos, y cambiaron las puñaladas por un balón de fútbol. ¿Qué lo llevó a la política? Según lo que analiza después de lo que me acaba de responder, ¿la parte social o más ese carácter de aprender otro campo en la vida? Yo creo que las dos cosas le sirven a él. Él es una persona muy... Javier es una persona muy inquieta, es muy inquieta. Por eso es que él no es, digamos, como en mi caso, que yo guardo una grabación, que yo hago. No, él investiga, él lee, él hace, pero él todo lo mete en el disco duro, todo es para él. Entonces, para él lo de la política fue un paso incuestionable a conocer otros mundos. Y lo que lo lleva a ser gran figura del periodismo es precisamente esa dedicación que él tiene y el tema como lo maneja. Usted lo ve que él siempre busca llegar al fondo del tema. Él no, en cuestión reglamentaria, en cuestión de técnica, de táctica, él está ahí y él habla con muchos técnicos para aprender cada día más. Javier, estoy convencido de que usted le pregunta hoy, él le dice, ¿ya usted lo sabe todo? No, él le dice que no. Todo no se lo sabe, está en plan de investigación y siempre cada día aprende más. Jorge, usted como lo conoce tanto, ¿qué percepción o qué ha compartido con la familia? ¿Cómo lo percibe la familia o cómo lo analiza desde el contexto familiar? Es lo mismo que yo, las mismas palabras que yo digo, es un hombre incomparable en su hogar y los hijos tienen por él, con la diferencia de que él tiene pues sus dos hijos mayores de su primer matrimonio y de su segundo matrimonio, una hermosa bebé, ¿no? ¿Qué ocurrió? A ver, yo me meto un poco como a lo de la vida personal de Javier en este aspecto. Cuando sus hijos mayores nacieron, Juan Pablo y Alejandra, cuando ellos fueron el proceso de niños, jóvenes y ya a su edad mayor, a su edad adulta, él seguramente, como me pasó a mí, no los disfrutó. Porque conozco, y a Javier le pasó lo mismo que me pasó seguramente a mí, que los hijos mayores, si usted les pregunta a ellos, mi papá, ellos le van a decir, sí, mi papá, un buen papá, pero no lo tuvimos como para jugar con él, porque mi papá siempre estaba los fines de semana. Sobre todo porque es que la profesión nuestra, desde que la empezamos, fue siempre para el fin de semana. O sea, está hecha para el fin de semana, para transmitir fútbol sábado, domingo,
días festivos, Semana Santa, todo está. Entonces yo digo que Javier, sus dos hijos mayores, los luchó, hizo la lucha enorme de conseguir y de ganarse el dinero, de hacer imagen, de llegar al sitio donde él esperaba llegar y toda esta cosa, pero ahí es donde uno queda un poco aislado de la familia, ¿cierto? Y él con el tiempo tiene que recuperar un poco todo ese compartir con sus hijos mayores. No ocurre lo mismo con su hija pequeña, porque yo recuerdo con simpatía cuando la niña estaba muy, muy pequeñita, que el que llegaba, la niña en la casa no hacía nada hasta que no llegara el papá a bañarla para acostarla. No se dejaba acostar de nadie, de la mamá, nada. Era Javier que tenía que llegar después del noticiero a bañar a la bebé, pues cuando era ya una niña que entendía. Y sigue siendo igual, ella lo sigue esperando. Entonces él aprendió y sintió una sensación que antes no la había podido disfrutar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con uno? Entonces uno empieza a disfrutar otro tipo de sensaciones. Pero es un hombre inigualable como amigo, intachable. A mí alguien una vez me enseñó que cuando uno es un buen hijo, automáticamente se genera todas las otras condiciones. Es un buen padre, es un buen amigo, es buen todo, buen esposo. Yo creo que Javier ha hecho todo. Y es un hombre responsable y muy serio, muy honesto. Una persona que de las pocas personas que todavía uno puede decir, como decía el presidente Belisario Betancur, en la plaza de ferias, la plaza de ganados de Medellín, la palabra era suficiente, era un cheque al portador. Pues eso es Javier. Javier, la palabra de él es un cheque al portador, entonces una persona correcta, en todo sentido, ¿no? A lo mejor todas son opiniones mías muy sesgadas, porque soy muy buen amigo de él, pero no, en general esa es la persona. ¿Cómo lo proyecta en unos 5 o 10 años a Javier Hernández Bonet? Eso sí es grave. Yo no sé. Creería que ¿en cuántos años? ¿En 10 años? No, en 10 años no creo que pero bueno, años, en un mediano plazo, digamos. En un mediano plazo yo creo que sigue trabajando igual, porque ese es enfermo por trabajar. Ese sí disfruta el trabajo a fondo, está ahí. No, yo lo veo trabajando, en 5 años lo veo todavía trabajando, no sé en 10, pero sí en 5 sí lo veo trabajando. No sé si en 10 la familia le aguante que esté todavía trabajando. ¿Y en qué entorno? ¿Periodístico, político? No. Imagínate que él, en las condiciones en que está en el fiel de la balanza, está para un lado y para otro, sale lo del Senado de la República, que es una cosa ilógica, porque él sacó más votos que muchos de los senadores actuales, ¿no? Pero por la reforma no quedó. Por la reforma no quedó. Pero ahora con lo que está pasando, que unos los están marginando por cargos y demás del Senado y tal, creo que estaba a 1 o 2 senadores de llegar al Senado de la República, o sea, en cualquier momento él puede llegar. ¿Quién sabe si él ya metido de frente en el Senado, sentado ahí en su curul, le aprenda a tener tanto cariño como le tuvo al periodismo y haga tantas cosas buenas como las ha hecho en el periodismo? Entonces yo diría que ahí él va a tomar la determinación de pasar a la política, de entregarle los últimos años a la política. De pronto, por estar en un partido de los que denominan tradicionales, pudo ser que le faltó algo para alcanzar esa casilla. Yo creo que sí, él está, muchos lo invitaron y yo recuerdo que él me contaba varios que lo llamaron y que tenían ahí la cabeza del león, estaban ahí al pie. Es decir, que de sobra con esa cantidad de votos habían salido. Estoy hablando de política que no tengo ni idea, es por lo que más o menos he oído. Hay un momento que es crucial cuando ustedes dos se encuentran en Medellín y que pues precisamente Jorge Eliezer, pues hubo un hecho anecdótico ahí que en un momento que se hizo como un casting y se tenía abierto un micrófono, lo escuché en una entrevista hace poco, y entonces por esa razón había otro profesional que estaba ahí pues como compitiendo, digamos, para ese cargo y no quedó. ¿Qué pasó en esa situación, si se puede saber? No hay nada, en ese tiempo tampoco era tanto el misterio. Sí. ¿Qué era lo que pasaba? Que Javier llegó con la ilusión yo era el director de La Voz del Río Grande, dices, cuando él empezó conmigo, él llegó a la dirección yo era el director de La Voz del Río Grande y director de deportes, y más que hubiera otra persona, porque habían personas delante de él, es decir, había inicialmente
había un par de exjugadores de fútbol que habían sido brillantes jugadores de fútbol. El Cobo Zuluaga, que jugó en Millonarios, era el Cobo Zuluaga el único colombiano y 10 extranjeros en la época grande de Millonarios. Y había otro muchacho argentino que se llamó en su momento Oscar Contreras Rossi. Ellos eran los comentaristas antes, después llegó otro que fue también jugador de fútbol y gran figura, Gabriel Mejía. Pero con ese grupo de exjugadores que seguramente no hablaban muy bien, pero conocían muy bien el tema, fueron llegando esta serie de muchachos. Llegó el muchacho Rodrigo Barrera, bueno, llegaron 2 o 3 más y llegó Javier. Pero Javier llegó después de ellos. Porque él cuenta que se tenía prendido el micrófono y que debido a esa situación él pudo aplicar mucho más fácil ese Porque momento. escuchó lo que habíamos hablado de los demás. Sí, del no, tema. pero en ese sentido de que había prendido un micrófono y que un colega había hecho una grosería y que por eso lo habían vetado, precisamente por eso. Que hace poco la escuché en una entrevista que hizo dentro del arco de Alfredo Hernández. Sí, bueno, puede haber sido, la verdad es que yo no lo recuerdo bien, simplemente, además no lo recuerdo porque no participé, no estuve metido. Él, que fue el que vivió el tema, seguramente me hizo esa trampita, pero yo te quería decir esto, que es donde quiero llegar por cualquiera de las dos vías, pero llegamos al mismo sitio. Que él nunca entró a mi oficina a decirme, mire, yo soy mejor que fulano o perano. Al contrario, él entraba siempre esperando, él era el que hacía los camerinos y demás, y nunca me exigió estar ahí en la cabina como comentarista. Simplemente a través del tiempo yo empecé a ver que el que más, yo tenía un programa que se llamaba Jornadas que hicieron historia. Entonces yo lo invitaba a él para que fuera el comentarista de ese programa de Jornadas que hicieron historia. Entonces yo le sentía que tenía más capacidad para ser el comentarista. Y ahí se fue formando. Pero nunca le puso la pata a los demás para apoyarse y hundir los demás y salir y triunfar él. O sea, nunca pasó como otros que por yo figurar, como él dice en sus Le hunden entrevistas, pisotean a los demás. A los demás no. Por eso te digo, a mí me impresionó eso, que él yo lo veía que tenía más condiciones que los demás y nunca me dijo nada. Y yo incluso lo subí después al comentario, él fue el comentarista titular y después avancé con otro muchacho, pero siempre se destacaba Javier. Entonces, eso le sirvió para que nosotros incluso todo no fue color de rosa. Nosotros al tiempo, cuando ya yo lo subí como el comentarista titular, vino un empresario ahí de otra emisora, de otra cadena de Caracol en ese tiempo, estábamos en Todelar, y se lo llevó. Si me lo quitó, se lo llevó al hombre. Pero el destino volvió los unió, ¿no? Desde luego, no habían pasado mucho tiempo. Cuando volvimos otra vez a reencontrarnos, RCN nos volvió y nos enganchó por allá por el año de 1978, 79. nos volvió todo el RCN a reunir y ya para siempre, hasta que él se vino acá a Bogotá. Y nuevamente. Y sí, él se vino para acá, para Bogotá, en el año 88, a finales del 88. Estábamos en Argentina cuando lo llamó Yamid Amat, para que él le hiciera la corresponsalía del noticiero 24 horas. Y allá desde Argentina, el campeonato suramericano de fútbol de ese año, que Colombia fue subcampeón, hizo una gran campaña. Estuvo Oscar Córdoba en el arco, que fue la gran figura de ese juvenil. Retiró de Caracol pues para el paso de la política, de esa oportunidad que yo creo que otra vez lo he visto llorar a Javier Hernández. No, Javier es una persona muy sólida en ese aspecto. Creo que el día que murió mi madre y cuando nos reencontramos para el primer partido después de la muerte de mi madre, que un bárbaro me accidentó y se me la llevó a ella, a los días reaparecimos con un partido que se hizo famoso, incluso curiosamente yo no podía transmitir, pero el médico, yo le pedí que me dejara transmitir a los 9 días de haber muerto mi vieja. Y hicimos ese partido con Javier. Era el partido Independiente Medellín, Unión Magdalena, donde sale la famosa Malasqueña. Pues es esa jugada de Eduardo Malásquez, y el nombre se lo puso después Javier, la Malasqueña, con eso se bautizó. Creo que cuando me acompañó al cementerio y demás, lo vi bastante acongojado porque mi madre quería bastante a Javier. Bueno, Jorge Eliezer, es un gusto haberlo tenido aquí en este contexto sobre un gran comentarista como Javier. Indudablemente. Yo creo que eligieron bien ustedes en buscar una persona de imagen, de proyección, de calidad, de respeto por los demás.
Creo que Javier, al final de cuentas, en su balance general, simplemente tengo que decir que es un excelente hombre, un buen amigo y un inigualable profesional.